lo que Dios ha permitido en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios permite en nuestras vidas? ¿Qué está diciendo este hermano? ¿Qué está diciendo este hombre? Vamos a leer, los invito a que leamos Juan capítulo 11, versículo 32 al 37, en el cual nos dice lo siguiente. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Aquí vemos la historia, como lo dije al principio, de la enfermedad y la muerte de Lázaro. Es una, es una historia de aflicción y de mucho dolor familiar. Aquí vemos que se involucran sus dos hermanas, Marta y María, hermanas de Lázaro. Es por eso que nosotros, cuando vemos que Jesús llega a la casa de la familia de Lázaro, vemos a personas que estaban hablando y expresando cosas como: ¿por qué Jesús no hizo nada? En el versículo 32 que acabamos de leer en Juan 11, vemos que dice que María, hermana de Lázaro, eso decimos que es una familia la que fue afectada, y que Dios permitió que pasara eso. Vemos ahí a María, que dice que María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle María a Jesús, se postra a sus pies y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano muerto no habría muerto. En mismo Juan 11, pero en el versículo 37, vemos gente que estaba presente ahí, otros judíos, que también exclamaron algo. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Estos dos grupos, la familia directa de María, de Lázaro, específicamente María, y el grupo de estos judíos que estaban ahí alrededor viendo lo que había sucedido, habían generado cuestionamientos. En resumir, ambos habían cuestionado al Señor, y ese cuestionamiento de estas dos partes, la familia directa de Lázaro más los judíos, era: ¿por qué Jesús permitió esto? Esa es la pregunta que no solamente se hicieron, se hicieron las familias, la familia de Lázaro, sino que también fue pregunta que se hicieron los judíos que estaban ahí presentes. Y también es, yo creo que una pregunta muy presente hoy en día en las familias cristianas. Nos hacemos esa pregunta, como lo dije al principio del programa, disculpen, en muchos momentos en los cuales el Señor permite que pase algo en nuestra familia. Y nos hacemos esa pregunta: ¿por qué Jesús permitió esto? En la palabra de Dios nosotros encontramos que Jesús permitió que Lázaro enfermara y luego muriera porque Él quería cumplir, o sea, Jesús, debía cumplir algunos propósitos por medio de su muerte y la resurrección de Lázaro. ¿Cuáles son uno de esos propósitos que debía cumplir? Que Jesús fuera glorificado en esa acción, en ese suceso de la muerte de Lázaro, del sufrimiento de su familia, su hermana María, su hermana Marta. Sus cercanos se cuestionaron. Dios permitió, sabiendo que Lázaro enfermaba. Recuerden que anteriormente a Jesús le avisan: Lázaro está gravemente enfermo. ¿O ustedes creen que Jesús no sabía que Lázaro estaba enfermo? La palabra de Dios nos explica que Jesús permite que Lázaro enfermara, que después muriera, porque Él quería cumplir debía cumplir un propósito.
por medio de la muerte y la resurrección de Lázaro. El primero es que Jesús debía ser glorificado, sería glorificado por ese acto. Juan 11:14 dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Cuando le dicen que, de hecho Jesús dice, no, tranquilo, cuando dice está enfermo, dice Jesús, esta enfermedad no es para muerte, sino que para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Otro de los propósitos que se debían cumplir y por el cual Jesús permitió esto en esta familia, ese dolor en esa familia de Marta, María, sus hermanas, estamos hablando de la familia de Lázaro, es que sus discípulos en ese momento, en ese preciso momento de la historia, sus discípulos a los que él estaba preparando, entrenando, los discípulos que después crearon la iglesia primitiva, los discípulos que después fueron a predicar, los discípulos y sus apóstoles, los cuales murieron defendiendo este evangelio que les entrega Jesús, aprendieron algo en esta acción de la muerte y resurrección de Lázaro. Sus discípulos creyeron aún más en él. Juan 11:14-15. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, dice el Señor. Vamos por él, vamos a él. Entendamos. Aquí Dios permitió que Lázaro muriera. Permitió que hubiera un gran dolor en esa familia. Murió su hermano. Marta, María, murió su hermano. Había un dolor en esa familia. El Señor lo permitió. Vemos que Jesús sabía que Lázaro estaba enfermo. Pero había un propósito. El número uno, que Jesús fuera glorificado a través de atestiguar lo que iba a hacer después. Segundo, sus discípulos debían entender el poderío, la verdad, lo que Jesús les estaba enseñando. Dice que Jesús, les dijo claramente, Lázaro ha muerto, chiquillos. Lázaro ha muerto. Me alegro por vosotros, dice, de que no hayan estado ahí viendo. Porque ahora van a ver lo extraordinario. Ahora van a ver por qué. Dice, vamos. Ahora vamos. ¿Para qué? Porque van a creer más. Van a creer. Porque dice, para que creáis. Me alegré de que no estuvieran ahí y yo haya permitido que Lázaro muriera y permitido ese dolor en esa familia. Chiquillos, entiendan, yo estoy haciendo sufrir a esa familia. A Lázaro, a María, a Marta, pero van a entenderlo porque también el propósito de esta muerte y resurrección era para que Marta, la hermana de Lázaro, pudiera ser salva, así como somos salvos ahora nosotros por creer, por recibir a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro protector personal, y de que Dios le levantó de los muertos, que resucitó. Leamos Juan capítulo 11, versículo 25, 26 y 27. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, le está diciendo Jesús a Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le preguntó Jesús. Imagínense, Jesús le está diciendo que si cree en él, lo más precioso que puede lograr es que no morirá eternamente. Le está diciendo eso a una persona la cual está viendo que su hermano murió y de que su hermano creía en Jesús y que ella creía en Jesús, pero su hermano muere. Su hermano muere.
está con dolor. Y Jesús le dice, todos los que crean en mí, yo soy la resurrección a la vida. Aunque hayan muerto, vivirán. Se lo está diciendo que está su hermano. Y después le dice, le hace esta pregunta a Jesús. ¿Crees esto que te estoy diciendo? Le está preguntando a Marta. En el versículo 27 dice, y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Muchos judíos pueden creer en Jesús a través de ese acto que se realizó en ese momento. Ese dolor que Dios permitió en esa familia. Juan 11, 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido a acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ahí ellos creyeron. Esos judíos estaban acompañando el dolor de esa familia. Marta, María, vieron lo que Dios hizo, lo maravilloso que hizo el Señor a través de ese sufrimiento, cómo transformó ese sufrimiento familiar en un gozo. Y aún así salvó a esas personas a vida eterna, porque ellos me imagino que creyeron, como les dijo anteriormente en el versículo, el que cree en mí tendrá vida eterna. Muchos de esos judíos, a través de lo que Jesús permitió que pasara, creyeron en Jesús. Entonces muchos de los judíos que habían venido a acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Ahora, traslademos todo esto que hemos entendido, todos estos conceptos de este dolor familiar, de esta historia particular de la Biblia, que encontramos en Juan capítulo 11, versículo 32 al 37, es la muerte, la resurrección de Lázaro. Traslademos todo este concepto ahora a nuestra vida familiar. ¿Por qué el Señor ha permitido esto en nuestras vidas? No sé cuál es el problema. No les voy a decir como les dicen todos los pastores, yo sé que hay alguien aquí con dolor en el corazón, yo sé que aquí hay alguien que lo dejan, porque todos tenemos un problema. X o Y, todos tenemos un problema en este mundo, por eso el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero conmigo puede ser porque muchas veces Dios tiene planes diferentes que los nuestros. Y como son los planes de Dios, son mucho mejores esos planes para nuestras vidas, pero nosotros somos los que no lo comprendemos, pero podemos llegar a comprenderlo. En el libro de Génesis, capítulo 39, versículos 19 al 26, leemos lo siguiente: y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, lo que la mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió en furor y tomó su amo José y le puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José y extendió su mano, extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba entender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aunque nosotros no entendamos el dolor que está causando esa situación que Dios ha permitido en nuestra vida, los planes de Dios, el propósito de Dios, en el fin, en el resultado es algo mejor en tu vida. No pude encontrar la palabra precisa. Vemos que José,
en el cual vemos series, YouTube, hay una serie que han dado en la tele. Que José no hizo nada malo. La mujer del rey en ese entonces quiere tener algo con José. José, obviamente, hombre íntegro, haciendo que la palabra permaneciera en él y él permaneciendo en la palabra, rechaza eso y la mujer le dice al rey, oye, este quiere abusar de mí. El rey se enoja, lo manda preso. Él no tenía nada que ver con lo que pasaba. Pero Dios lo prospera, porque recuerden que José llega de ahí de los hermanos que lo venden. Y todo lo que hacía Jesús, Dios estaba con él. Entonces la pregunta que nosotros vemos acá, ¿podía Dios hacer que José no pasara por la cárcel? ¿Podía Dios darle mucho mejor trato de las personas a José? Perdón, lo dije mal. ¿Podía Dios darle un mucho mejor trabajo a José cuando salió avergonzado de la casa de Potifar? ¿Podría Dios haber hecho eso? Sí. Entonces la pregunta ahora es, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué Dios no evita que José vaya a la cárcel? ¿Por qué? Yo creo que en algún momento nosotros hemos escuchado esta frase que es, Dios quita lo bueno para darnos algo mucho mejor. Entendamos, no dije Dios quita lo malo para darnos algo bueno. Dios quita algo bueno en tu vida, pero para darte algo mejor. Aquí es donde debemos nosotros comprender que muchas veces lo mejor que nosotros creemos que puede hacer para nuestra vida no es lo que nosotros estamos esperando, sino o lo que nosotros creemos. Eso a lo mejor no es lo mejor, lo he dicho más de una vez. Podemos creer que eso es de mucha bendición para nuestras vidas, lo creemos, está como convencidos, pero no es lo mejor porque realmente Dios por algo no te lo está dando. Lo mejor para nuestras vidas es lo que Dios sabe que es mejor para nuestras vidas y es lo que nos da para nuestra familia. Dios sabe lo que es mejor para tu familia. Él ha visto el presente, pasado y futuro de tu familia. Entonces, lo que te está entregando es lo que tú debes entender y hacer y aceptar a su voluntad y entender que si no lo estás comprendiendo, es algo que el Señor sabe que te va a servir. Aunque nosotros no lo comprendamos con nuestra mente finita. En el caso de José, Dios sabía lo que era mejor para José. Lo mejor para José en ese momento fue estar esos 12 años en la cárcel, administrando, aprendiendo a ser un gran líder, forjando su carácter para luego llevarlo donde él quería llevarlo. Pero ya convertido en un hombre que había sido líder, que tenía un carácter formado, que había aprendido mucho. Nosotros debemos confiar en que Dios, en lo que Dios ha permitido estemos pasando en nuestra familia. Debemos confiar aunque nosotros, vuelvo a repetir, no comprendamos. Debemos aceptarlo. Porque sea lo que Dios esté permitiendo que pase en tu vida y en tu familia, porque el tema es de la familia, disculpen. Es que sea lo que sea que Dios ha puesto en tu familia, es lo mejor. Es lo mejor. Es lo mejor que en ese momento tú puedas tener. Dios a lo mejor nos quiere enseñar algo. Dios quiere a lo mejor que aprendamos algo. Lo que Dios ha permitido en nuestra familia puede ser porque Dios quiere sacar a nuestra familia de nuestra pereza espiritual. Proverbios capítulo 24, versículo 30 al 32 dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella había crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz
y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Allí es donde reconocemos que muchas veces el Señor necesita sacudir nuestra familia para hacernos reaccionar y para que nosotros podamos, para que nosotros salgamos de nuestra indiferencia para con Dios y de nuestra pereza, de nuestra flojera espiritual. Posiblemente nuestras familias, por nuestros descuidos, por nuestra flojera espiritual, hemos dejado que nuestra cerca de piedra, es decir, nuestra comunión con Dios, esté destruida. Hemos dejado que a lo mejor los espinos y las ortigas de pecado, de mundanidad o el afán, el materialismo, a lo mejor estamos permitiendo que nuestros vicios, que la violencia comiencen a brotar en nuestra familia. Es por eso que Dios muchas veces permite que las cosas pasen, aunque Él tenga el poder para poder evitarlo. Él permite que esas cosas pasen para que le busquemos, para que nos acerquemos a Él, para que volvamos nuestros caminos a los caminos correctos, para que volvamos a nuestro primer amor, si es que ya lo hemos entendido. Oseas capítulo 5, versículo 15 dice: andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Lo que Dios ha permitido en nuestras familias puede ser porque Dios sabe que hay matrimonios que están entrando en crisis y necesitan ayuda para ser restaurados. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 10 al 11 nos dice: pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Es difícil nosotros poder comprender por qué pasan situaciones o por qué Dios las permite. ¿Por qué Dios ha permitido que nos dañen? ¿Por qué Dios permite que dañen nuestro corazón en esa relación de familia, de matrimonio? Puede haber una infidelidad. Puede haber la enfermedad de una de las parejas del matrimonio, una enfermedad grave. O puede haber un momento de crisis en ese matrimonio, etcétera. ¿Por qué Dios permite que estos matrimonios sufran? ¿Por qué Dios lo ha permitido? Nosotros debemos estar confiados en una palabra que quizás nosotros conocemos de memoria. Posiblemente la hemos leído, la entregamos, la creemos, pero no la aplicamos a esta palabra. No la aplicamos a la situación que estamos enfrentando como familia. Y esta es Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios sabe que en el proceso que Él está permitiendo va a ser de ayuda para ese matrimonio. Ese matrimonio, a través de ese proceso que Dios está permitiendo que pase, ese matrimonio puede ser fortalecido y podrán tener una unidad, una reconciliación de su relación. ¿Pero por qué? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por ende, también apliquémoslo bien. Si Dios ha permitido esa problemática en ese matrimonio y nosotros nos decimos, ¿por qué Jesús está permitiendo esto? ¿Por qué Jesús no está haciendo nada? Nos equivocamos. El Señor está fortaleciendo esa problemática si tú amas a Dios. Si permaneces en su palabra y Él en ti, todas las cosas
te ayudarán para bien. Se fortalecerá, serán felices. Si está la palabra de Dios en ti, si permanece la palabra de Dios en ti, si Jesús permanece en ti, si tú permaneces en Él, si el amor de Jesús está en ti, si tú reflejas a Jesús en ti, todas las cosas te ayudarán para bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas se les ayudan a bien. Podemos ver que todo lo que Dios hace, todo lo que Dios hace es bueno para nuestra vida. Cuando Él interviene, es para nuestro bien siempre. Siempre es para nuestro bien cuando Dios interviene en alguna área de nuestra vida. Cuando saca lo bueno para entregarte algo mucho mejor. Pero también nosotros podemos ver que aunque Él no haga algo, es decir, que lo permita, el que permita que algo pase en nuestra vida, también es bueno para nuestras vidas, también es bueno para nuestra familia. Y es por eso que podemos nosotros estar confiados que aunque no lo comprendamos, Él sabe lo que está haciendo. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, espero que haya sido de mucha edificación la palabra que hemos reflexionado el día de hoy, que se inicia en este dolor familiar de esta familia que vemos que sufre por hermanas que pierden a su hermano. Un dolor tremendo. Vemos la muerte, la enfermedad, la muerte y la resurrección de Lázaro, pero eso genera un gran dolor mientras ellos no sabían qué estaba pasando, cuál era el propósito, y que eso iba a ser de mucha bendición para ti incluso hoy día. Juan capítulo 11, 32 al 27, donde vemos que llega Jesús y María se postra a los pies del Señor y le dice: Señor, si hubieras llegado antes aquí, si hubieras llegado antes, mi hermano no habría muerto. Un acto de Jesús en el cual permitió que hubiera dolor en una familia, o no hizo nada para que no lo hubiera, porque había un propósito y había un final feliz, tanto para esa familia como para el final que tú esperas. Es acceso a la vida eterna. Todo lo que pidáis en el nombre del Padre, dice. Entendamos comunión, oración, lectura de la palabra. Y en algún momento el Señor nos hablará a través de cualquiera de esas instancias para que digamos: heme aquí, Señor. En alegría, en tristeza, te sigo alabando. Sigo a tus pies. Espero que les haya gustado la reflexión del día de hoy, que es lo que Dios ha permitido en nuestra familia. Personas se preguntaron por qué Dios lo permitió, por qué Dios no lo hizo. Esa fue la reflexión del día de hoy que hicimos acá en Bienaventurados Podcast. Que Dios los bendiga. Gracia y paz a sus vidas. Chau, 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 chau.